SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde Zapotlán de Juárez Hidalgo, presenta Bienvenidos a su programa SAEDU, por una comunidad más pensante, donde hablaremos sobre la educación, para que ustedes conozcan más y la puedan aplicar mejor. Estás escuchando SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde el municipio de Zapotlán de Juárez Hidalgo. Dicen que no guardo duelo, llorona, ¿por qué no me ven llorar? Dicen que no guardo duelo, llorona, ¿por qué no me ven llorar? Buenos días a todos los radioescuchas de SAWAC Radio. Hoy, 1 de noviembre de 2016, en su programa SAEDU hablaremos sobre el Día de Muertos y cómo se realiza este festejo en las escuelas. En México, cada pueblo, cada región tiene sus propias tradiciones, sus propios usos y costumbres. Pero si hay alguna tradición que encontramos en cada uno de ellos, es sin lugar a duda la celebración de Día de Muertos. En la que cada familia se prepara para recibir las almas de los seres queridos que han abandonado esta vida. Pero hablar del Día de Muertos no solo es hablar del 2 de noviembre, fecha de la Iglesia Católica que ha marcado como el Día de los Fieles Difuntos. Hablar del Día de Muertos en México es hablar de misticismo, de simbología, de raíces prehispánicas, de altares, de ofrendas, de historia, de los últimos días de octubre y los primeros de noviembre. Ahora que han comenzado estas celebraciones de cada año, un buen momento de hablar de todo lo que representa el origen de la tradición, de lo que poco a poco hemos ido olvidando, de la simbología de los altares y de las diferentes actividades que enmarcan la tradición más grande de México, aquella en la que la muerte toma una vez un sentido solemne, religioso y festivo. Como hemos mencionado, en las escuelas también retoman esta celebración de Día de Muertos, que actualmente ha realizado una combinación con Halloween, pero no vamos a hablar de ahí porque es mezclar costumbres, es mezclar razas y demasiadas cosas que pues al final en México nada que ver con respecto a Halloween. Nosotros vamos a estar hablando sobre Día de Muertos, sobre Día de los difuntos, de los fieles difuntos. Es por eso que comúnmente algunas escuelas han hecho esta combinación, pero muchas escuelas todavía tienen este origen de la tradición de montar un altar y el significado, que esto es lo más importante. Y antes de seguir con este tema, también espero que sigan disfrutando este puente, porque la verdad fue un puente de una semana. Este puente que están disfrutando los niños, espero que lo estén disfrutando y no a veces pase como algunas veces, ¿no? De que, pues que no tuve vacaciones, ¿pero por qué? Pues es que mi mamá me puso a hacer el quehacer y me puso a hacer esto, me puso a hacer el otro. Bueno, esperemos que hayan disfrutado, no solamente los niños, sino también los padres de familia en este gran puente. Algunos docentes todavía asistieron el día viernes a su consejo técnico y ya
algunos el día lunes, martes y miércoles, bueno, no tuvieron clases o no están teniendo clases, y algunos, claro, alumnos, pues desde el día jueves que salieron, pues bueno, ya se pudieron ir de vacaciones. Viernes, sábado, domingo, lunes, martes y miércoles para regresar el día jueves, y que este festejo lo van a realizar el día jueves, o esta ofrenda algunos la realizaron el jueves pasado y algunos lo van a hacer apenas este jueves. Pero vamos a ver qué es lo que importa dentro de las escuelas estos altares. Pero para poder empezar a hablar de estos altares, de esta tradición, de esta celebración que en México es muy marcada, pues vamos a hablar un poquito de este origen de la tradición. Y para esto vamos a escuchar este audio para que podamos comprender un poquito más. Vamos a escucharlo. La muerte para muchas culturas es como un final, algo temible. La terminación de un ciclo incapaz de reanudarse. Es algo que se sabe que llega, pero no se desea. Algo inevitable. Sin embargo, existen muchas otras creencias e interpretaciones acerca de la muerte, y es que en muchos países latinoamericanos se percibe que no es sino una vía mediante la cual el alma pasa de uno a otro estado de la vida. La mayoría de las naciones de Latinoamérica dedican una fecha muy especial a todos los difuntos, el día 2 de noviembre. Pero de todas estas tierras, solamente una posee un concepto con mayor riqueza, herencia de las antiguas civilizaciones indígenas que poblaron su territorio. Esta tierra es la de México. Desde la existencia del hombre primitivo se realizan diversos cultos a los muertos. De igual forma, civilizaciones antiguas de lo que hoy es México manejaban un trato especial hacia los difuntos. Lo curioso es que mezclaban lo popular y lo religioso con ello. Para estos pueblos indígenas mexicanos, fueron los dioses los que crearon un recinto en el cual los muertos esperan en tranquilidad el momento para visitar a sus hogares y seres queridos. Este lugar, para aquellos que dejan la vida terrenal, se le conocía como Mictlán. Cuando alguien moría, se le enterraba con sus pertenencias más valiosas y el alimento necesario para emprender un difícil viaje a este espacio de paz. Al realizar esa visita a los vivos, estos les tenían preparada una ofrenda en la cual colocaban alimentos y una serie de objetos. Por otra parte, hay que destacar que en el calendario que manejaban estas civilizaciones existían dos fechas en las cuales los difuntos podrían acercarse a sus seres queridos. La primera fecha era la fiesta de los muertitos, celebrada durante el 9º mes. La otra era la fiesta grande de los muertos, llevada a cabo en el mes siguiente. Esta costumbre se celebraba entre varias de las culturas que abarcaban la zona, y entre las cuales destacaban los aztecas, los mayas y los tarascos. Sin embargo, hasta ahora, nada de esto puede que no sea totalmente familiar a lo que se percibe hoy en día. Esto se debe a que la celebración del Día de Muertos en México es una tradición que surgió a partir de las civilizaciones prehispánicas, pero que también se le dio forma gracias a la llegada de otros pueblos. En 1521 los españoles logran la famosa conquista de México, en la cual derrotan al Imperio Azteca. Con ellos, traen a la Orden Franciscana, la cual traía consigo la tarea de educar y evangelizar a las distintas culturas que habitaban lo que hoy es nuestro país. Este hecho propició que esas dos celebraciones que se realizaban en torno a los muertos se transformaran en una, la cual terminó por coincidir con la conmemoración católica de los fieles difuntos. Originalmente, esta celebración tenía lugar el 2 de noviembre. Promovía la oración para los que ya no se encontraban en vida, especialmente para los que estaban entre el cielo y el infierno, en el purgatorio. Fueron estas dos razones causas importantes por las cuales la tradición pasa a formar parte de esta fecha y de una nación que en su mayoría profesa la religión católica. Pero el rompecabezas se sigue armando durante la época de la colonia, y es que aunque todavía parezca bastante diferente al 2 de noviembre de nuestra época, esta orden católica fundada por San Francisco de Asís siguió dando los primeros toques que asemejan esta fiesta a lo que es actualmente. La materialización del Día de Muertos surge gracias a una alabanza a la naturaleza del mismo fundador de los franciscanos, la cual lleva el nombre de Cántico al Hermano. En ella se habla de un jardín, el cual sirve de ofrenda y que contiene elementos que también podremos notar en los altares de muertos mexicanos. Básica siempre, el agua. Es el primer integrante de la ofrenda franciscana. Es un claro símbolo de la vida. La sal sirve para purificar el cuerpo. Es algo que hoy en día es imposible que falte. El copal funciona como paso de la vida a la muerte y se acompaña de las flores, que nos recuerdan lo fugaz de la vida y dan la bienvenida al alma.
Los franciscanos también contaban con fruta en su altar. Es parte de la naturaleza e imprescindible hasta ahora. El jardín y las semillas trataban la naturaleza y la cosecha respectivamente. Al final, un elemento que diferencia a esta representación de la actual es la del pájaro, elemento de la orden en la cual se representaba el apego de San Francisco a los animales. Con ello parte la mezcolanza de culturas distintas y la representación material de una de las tradiciones más valiosas de la que hoy en día es nuestra nación. Luego de casi 300 años de colonia, son los criollos los que logran que se forme México como nación independiente. A partir de ese instante, lo que se forma es la identidad de un estado, pero no una tradición. Se puede decir que esa tradición evoluciona, y como muchas otras, adquiere lo bueno que alguna otra cultura le deja. Al final, la tradición se vuelve característica de su lugar de origen, provengan sus elementos de quien provengan. La prueba de ello es el altar del Día de Muertos. Tal y como lo vemos en miles de hogares mexicanos, cada 2 de noviembre la ofrenda mexicana está integrada de forma parecida, pero difiere en cuanto a algunos significados. Es de suma relevancia representar en ella los 4 elementos de la naturaleza. La fruta y el agua son hasta la fecha primordiales, siendo los que demuestran la tierra y el agua para alimentar y dar de beber a las ánimas que acuden a las casas de sus seres queridos. El viento es entonces protagonizado por algo que produzca movimiento. Este es en general el papel picado. El fuego es a la luz lo que en el altar franciscano. Su finalidad es no olvidar a las almas perdidas y el número de velas acompañará al número de difuntos. También ya es costumbre acompañar a las ofrendas de alimentos que disfrutaban en vida los visitantes. La imagen de la muerte está siempre presente en forma de calaveritas de azúcar o de chocolate. Lo único que no puede faltar en los manjares de ese día tan anhelado para muchos mexicanos es el pan de muerto. Al final solo podríamos añadir una fotografía del difunto y alguna muestra religiosa. Normalmente se percibe una cruz con detalles tan pintorescos como los de nuestro país. Hoy en día no hay país en peligro de ser conquistado por otro mediante las armas, pero sí hay miedo de que su cultura sea conquistada por otra cultura. Esto es gracias a la globalización. El 31 de octubre de cada año se celebra en los Estados Unidos una fiesta de origen celta en la cual la premisa es la de ahuyentar a los espíritus de los hogares. A finales de los años 70 y principios de los 80, el cine y la televisión americanos se encargaron de popularizarla. Gracias a ello, el Halloween o la Noche de Brujas se ha empezado a festejar en México. ¿Se podría entonces pensar que nuestra cultura está a punto de ser conquistada por otra? ¿O que esta vez una tradición como lo es el Día de Muertos muere a manos de una tan masiva como el Halloween? En las épocas de la conquista y de la colonia no había los mismos problemas que hay ahora. Sin embargo, hoy en día muchos de los mexicanos que residimos en nuestro país no lo sabemos, pero la migración se ha llevado también nuestras tradiciones. Muchas celebraciones del 2 de noviembre también tienen lugar en los Estados Unidos. Al final una celebración puede ser muy masiva o muy comercial, pero a veces una tradición como la del Día de Muertos no deja de tener un gran valor. Ese gran valor es tanto para las personas como para un país que dentro de sus tradiciones muestra parte de su historia y su enorme cultura. Al final, una tradición de un país con una gran identidad es una gran tradición. La muerte es algo que se sabe que llega pero no se desea. Es algo inevitable, algo que no es como un final, tampoco es algo temible. El 2 de noviembre en México, la muerte es una nueva oportunidad de estar con nuestros seres queridos que han comenzado o ya estaban en otra vida. Estás escuchando SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde el municipio de Zapotlán de Juárez, Hidalgo.
La muerte ha sido en todas las culturas y a través de la historia un evento que invita a la reflexión, a rituales, a ceremonias, a la búsqueda de respuestas, que causa temor, admiración e incertidumbre. Las culturas prehispánicas compartían la creencia de que existía una entidad anímica e inmortal que da conciencia al ser humano y que después de la muerte continúa su camino en el mundo de los muertos, donde sigue necesitando de utensilios, herramientas y alimentos. ¿Qué les pareció este audio que la verdad nos maneja o podemos escuchar toda esta situación de cómo empieza a surgir el Día de Muertos, esta celebración, por qué se festeja aquí en México y todas estas culturas, porque cada estado tiene diferente cultura en el aspecto de festejarlo o celebrarlo diferente. Aquí en el estado de Hidalgo es el más representativo, Chantolo, que nosotros lo podemos encontrar en la Sierra de Hidalgo. Esta representación nos podemos dar en cuenta de cómo podemos festejar o celebrar el Día de Muertos. Y bueno, enfocado a la escuela, nosotros que estamos en frente de una institución o que estamos como docentes, podemos darnos cuenta que esta celebración la podemos realizar todavía, donde ocupamos todas estas flores, todas estas herramientas que en conjunto podemos armar el altar, que al final este es lo que realizamos, el altar. Pero no solamente realizamos un altar, sino también nos vestimos y tomando en cuenta a la muerte, que esto es algo muy bonito, que esto es algo muy representativo de México, el hablar mucho de la muerte. Y esta situación ha cambiado poco a poco en algunas escuelas, más si hablamos de una escuela bilingüe, cuando ya empiezan a meter pues tradiciones con respecto al Halloween. Pero nosotros hay que enfocarnos, hay que tomar en cuenta toda esta situación del Día de Muertos, celebrar el Día de Muertos en las instituciones con respecto a esa cultura mexicana que nosotros tenemos. Esto es algo muy importante. Si ustedes en las escuelas no lo han hecho, es algo muy importante que ustedes lo hagan en sus casas, que sus mamás se acerquen, que puedan hacer esta ofrenda. Y es algo muy bonito porque al final también el conjunto en familia, el estar preparando, el estar recordando a esas personas que ya no se encuentran con nosotros físicamente, es algo muy bonito el recordarlos, el decir, bueno, qué día vienen, y es lo importante también saber. Y bueno, vamos a hablar un poquito con respecto a esto, qué día viene. De acuerdo a la Iglesia Católica, los días señalados para honrar a los muertos son el 1 y el 2 de noviembre, Día de Todos los Santos y Fieles Difuntos, respectivamente. Sin embargo, para quienes siguen las costumbres indígenas, la celebración comienza la última semana de octubre y finaliza los primeros días de noviembre. Así, en algunas regiones, los festejos comienzan el 25 o el 28 de octubre y finalizan, dependiendo de las costumbres locales, el 2 o el 3 de noviembre. Cuenta la historia que la tradición que ha pasado de boca en boca entre generaciones, que las ánimas llegan en orden a las 12 horas de cada día, siendo orden más generalizado. El 28 de octubre, día que se recibe a los que murieron a causa de un accidente y que nunca pudieron llegar a su destino, o bien los que tuvieron una muerte repentina y violenta. Día 29 de octubre, a los ahogados. 30 de octubre, a las ánimas solas y olvidadas, que no tienen familiares, que no los recuerden, los huérfanos y a los criminales. 31 de octubre, a los limbos, los que nunca nacieron o recibieron el bautismo. 1 de noviembre, a los niños, también referidos como angelitos. Y el 2 de noviembre, a los muertos adultos. Esto depende también poco de las regiones, de los estados. Sabemos que estos 32 estados que tiene la República, pues al final tienen sus costumbres diferentes, sus altares tienen un significado un poco diferente, pero al final lo que habla es del Día de Muertos, la celebración del Día de Muertos. Algunos, se van a los panteones y ahí en los panteones realizan el altar, les llevan la comida que les gustaba, si les gustaba pues un vino, si es como ejemplo de Oaxaca, pues a lo mejor un mezcal, si es en Guadalajara, pues un buen tequila,
y así dependiendo también de los estados donde se encuentren, pero al final tienen el mismo fin: celebrar a la celebración del Día de Muertos, que esto es lo importante. Entonces, muchas escuelas lo que hacen también es tomar en cuenta todo su entorno, y comúnmente lo que hacen es participar. ¿Cuál altar queda mejor? Esto es algo muy padre, la verdad, cuando se realizan, cuando los mismos alumnos se juntan, empiezan a averiguar de qué altar pueden agregar, cómo lo pueden agregar, cómo lo pueden hacer, qué pueden ocupar, porque la verdad hay infinidad de cosas que ellos mismos pueden ocupar para poder trabajar en esos altares. Tradicionalmente, por existencia, el altar de 7 niveles es uno de los más representativos. El armar un altar de 7 niveles como si fuera una escalera donde van colocando pues papel picado, hojas de plátano, comida, atole, en este caso bebidas, y algo representativo como puede ser una fotografía de esa persona que se fue, que está con los muertos y que regresa, ¿no?, para recordarlo. Entonces esto es algo muy importante que están haciendo las escuelas, que es algo muy padre que ustedes, si, como les comentaba, si no lo tienen hecho en su escuela, pues estaría bien que ustedes también lo fomentaran mismo en su escuela, que le dijeran a su directora, a sus docentes: bueno, vamos a armar algo bonito, pero con la celebración de Día de Muertos. Hay que olvidarnos, como reiteraba, pues del Halloween, porque esa es una tradición muy diferente, es de nuestro vecino de arriba, pero es de ellos. Nosotros tenemos que tener en cuenta esta celebración donde agregamos, como les mencionaba, demasiados aspectos: las veladoras, las velas, por mencionar algunos, el pan de muerto, que la verdad es algo muy significativo con respecto al Día de Muertos. Este pan, que hablar también de lo rico que es algo también muy importante, ¿no? Pero también tiene un significado, hay que recordar también que tiene un significado. Las calaveritas de azúcar, de chocolate, de amaranto, también las encontramos en esta celebración. Y sin olvidar algo muy representativo, que son los colores: el color naranja con la flor de cempasúchil. Es algo también muy bello que podemos ver en los panteones tan coloridos, ese color naranja que siempre vamos a encontrar en estas fechas. Es algo muy padre que, si nosotros lo recordamos y lo realizamos muy bien, la verdad es algo que queda muy bien, y que también podemos comprender un poco de nuestros antepasados, que al final esto es algo muy importante. Y también algo que representa mucho es la música, y es por eso que hoy voy a poner una canción llamada La Bruja, para que ustedes la escuchen, analicen, y habla al final de esta misma celebración. Escuchémosla. A las
Estás escuchando Saguac Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde el municipio de Zapotlán de Juárez, Hidalgo. Regresamos a su programa Saedu por una comunidad más pensante. Estamos hablando sobre esta celebración de Día de Muertos. Vamos a hablar de los elementos de la ofrenda del Día de Muertos que ocupan los alumnos para poder realizar esta ofrenda, y ocupan veladoras o cirios que se utilizan las velas como símbolo de elemento del fuego y por su asociación con la religión. También, como les mencionaba, imágenes de los difuntos. La ofrenda se coloca en participación a la visita de las almas de nuestros seres queridos. También las flores, la flor de cempasúchil, tanto su belleza como el olor atraen a las almas de los difuntos hacia la ofrenda. Muchas veces esta flor se coloca de forma de cruz o en este caso también como sendero. La sal se coloca en un recipiente sobre el altar como símbolo de purificación. Otro, el incienso. Tradicionalmente no se utilizaba el incienso en sí, sino en un copal, una resina que al quemarlo arroja un humo muy aromático. Papel picado. Se trata de un papel delgado de colores conocidos en México como papel china, al cual se le hace varios cortes para formar figuras con las calaveras, la calabaza, etc. Otra, representación de los elementos del aire, agua, tierra y fuego. También no hay que olvidar las calaveras. Suelen emplearse calaveras de diversos tamaños y confecciones, bien de yeso o de distintos materiales comestibles como el chocolate, azúcar y el amaranto. El pan de muerto. Casi siempre representa el pan de muerto en alguna de sus formas dulces y redondo con algunas partes de México, y algunos pueden ser salados o de forma de cuerpo de otras. La comida y la bebida. También es algo muy típico que podemos encontrar. Artículos religiosos, ya que el Día de Muertos actualmente es el resultado de la mezcla de tradiciones prehispánicas americanas con las europeas de la época de la conquista. Otro, objetos de varios en el aspecto de lo que le gustaba al difunto. Ejemplo puede ser el dominó, el trompo, el valero y diferentes artículos o juguetes que al final ellos les gustaba jugar. También algo muy representativo en las escuelas es el concurso de disfraces de calavera o catrina. Esto no hay que olvidarlo, es algo muy emocionante, algo muy padre, que cuando ellos se caracterizan de disfrazarse de catrina, la verdad es algo genial, esa imaginación que ellos tienen, el realizar este concurso, la verdad a muchos les gusta. No hay que olvidar este concurso y no hay que mezclarlo con otros concursos, porque a veces sucede que lo van mezclando con otros disfraces que pues van perdiendo lo que es al final la celebración del Día de Muertos. Entonces hay que tomar mucho en cuenta disfraces de la calavera y catrina, que esto es algo muy representativo de la cultura mexicana. También otro concurso son las calaveritas literarias. ¿Quién no ha escuchado una calaverita literaria que nos hace reír, que nos gusta, que ya sea va enfocado para el docente, para el director o para un mismo compañero o para la misma escuela? La verdad esto es un concurso muy padre porque entra esa creatividad también del estar escribiendo estas calaveritas literarias, donde al final esa creatividad es mayúscula, vamos a llamarlo así, porque la verdad es algo fenomenal que podemos escuchar de nuestros alumnos. La verdad, estos concursos que se realizan actualmente también en algunas escuelas es algo que debemos de tomar muy en cuenta al escoger una escuela, porque el seguir con estas tradiciones mexicanas, 100% mexicanas, vamos a fomentarlo no solamente con nuestros hijos, sino también con las demás personas, en este caso a lo mejor nietos, primos, amigos, y el fomentar estos concursos y todos estos
temas que nosotros vamos tomando en cuenta, es algo muy padre que las escuelas deben de ir fomentando, sin olvidarnos de todas estas celebraciones que tenemos en México y no ir mezclándolas, porque actualmente comúnmente es lo que ya se ha hecho, pero hay que recordar que no hay que mezclarlas, hay que tomar en cuenta mucho esta celebración que tenemos para nosotros, que si ustedes empiezan a buscar por qué tiene ese significado, por qué se realiza, por qué, la verdad van a comprender y van a entender demasiadas cosas de nuestros antepasados, que esto es al final lo importante que debemos de tomar en cuenta. Y es por eso que vamos a escuchar dos canciones que la verdad ahora que las estoy buscando, una ya la conocía, me encanta escuchar esa canción, y la otra que podemos escuchar con respecto a la calaca, tílica y flaca. Vamos a escuchar a Dios nunca muere y también la siguiente canción con Oscar Chávez llamada La Calaca Flaca. Escuchémosla. Muere el sol en los montes con la luz que agoniza, pues la vida en su prisa nos conduce a morir. Pero no importa saber que voy a tener el mismo final, porque me queda el consuelo que Dios nunca morirá. Voy a dejar las cosas que amé, la tierra ideal que me vio nacer, pero sé que después habré de alcanzar la dicha y la paz que en Dios hallaré. Sé que la vida empieza en donde se piensa que la realidad termina. Sé que Dios nunca muere y que se conmueve del que busca su beatitud. Sé que una nueva luz habrá de alcanzar nuestra soledad y que todo aquel que llega a morir empieza a vivir una eternidad. Muere el sol en los montes con la luz que agoniza, pues la vida en su prisa nos conduce a morir. Pero no importa saber que voy a tener el mismo final, porque me queda el consuelo que Dios nunca morirá. Mucho cuidado, señores, porque la muerte anda lista
En el Panteón de Dolores ya nos tiene una fosita para los compositores y uno que otro periodista, licenciados y doctores, todos están en la lista. Tucu, tucu, tiquitaca, que recanija calaca, cuando menos lo pensamos, nos hace estirar la pata. Yo me le escapé una vez, pero por poco y me atrapa. La muerte no enseña el cobre, tampoco hace distinciones. Lo mismo se lleva al pobre que al rico con sus millones. Uno va en estuche de oro, el otro en puros calzones, pero pasadito el tiempo quedan igual de pelones. Tucu, tucu, tiquitaca, que recanija calaca, débiles y poderosos, de morir nadie se escapa, llevamos el mismo fin, en petate o en petaca. Yo conocí un comerciante, bueno para robar al cliente, las cosas que valen 5, él siempre las daba a 20, pero se murió de frío, pobrecito de repente, lo mandaron al infierno pa' que el diablo lo caliente. Tucu, tucu, tiquitaca, que recanija calaca, a todos esos careros, llévatelos de corbata, indeseables usureros, chupan como garrapata. El obrero gana el pan con el sudor de su frente, para que sus hijos coman, aunque no lo suficiente. Mientras muchos abusivos viven violando las leyes, ganando lo que ellos quieren por andarse haciendo. Tucu, tucu, tiquitaca, que recanija calaca, yo les pido una disculpa si es que ya metí la pata, aunque son muy parecidos, no es lo mismo güey que vaca. La balanza de la vida está muy desnivelada, hay pocos que ganan mucho y muchos no ganan nada. El trabajo del obrero no tiene compensaciones, con eso del mini sueldo no alcanza ni pa' camiones. Tucu, tucu, tiquitaca, que recanija calaca, si tú conoces al diablo, ruégale que no sea ingrato, pa' que el costo de la vida se nos ponga más barato. Si eres pobre sin fortuna o eres dueño de caudales, analiza tu conciencia pa' que sepas cuánto vales. Ya lo dijo el santo niño, perdonando a sus rivales. Si somos seres humanos, ¿por qué actuar como animales? Tucu, tucu, tiquitaca, que recanija calaca, por más vueltas que le doy, no me sale bien la cuenta cuando más tranquilo estoy. Vienen a cobrar la renta. Mucho cuidado, amiguitos, aquellos que arman borlotes, ahí vienen los grandecitos con metrallas y garrotes, y nos pueden convertir en carnepas o pilotes. Mejor vivamos en paz entrándole a los virotes. Tucu, tucu, tiquitaca, que recanija calaca, diles a los mordelones que ya no den mucha lata, hay ingratos cachetones, el que no muerde se enflaca. Yo prefiero no ser rico para no morir de bilis, esperan que cuelgue el pico pa' pelearse por los miles. Como eso no me parece, lo que gano me lo como, y el que quiera tener plata tendrá que sobarse el lomo. Tucu, tucu, tiquitaca, que recanija calaca, mi suegra se le escapó, pero por poco y la atrapa del sustote que le dio, ya se está poniendo flaca. Mucho cuidado, doctores, aquellos que son maletas, ya vienen los inspectores,
revisando las recetas. Y aquellos que no conocen más que puros mejorales, se los va a llevar el diablo con todo y sus credenciales. Tucu, tucu, tiquitaca, que recanija calaca. Médicos y enfermeras no deben meter la pata, porque enfermo que se muere vuelve y les jala las patas. Mucho cuidado, señores, los que ya son votadores. Ya vienen las elecciones con todos sus dictadores, y cada partido dice que votar por ellos debes, y que de aquí en adelante nos darán vida de tucu, tucu, tiquitaca, que recanija calaca. Ya viene otro presidente a sonarnos la matraca. Viene prometiendo mucho, pero dará pura tucu, tucu, tiquitaca. Estás escuchando SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde el municipio de Zapotlán de Juárez, Hidalgo. Regresamos a su programa SAEDU por una comunidad más pensante. El día de hoy hablamos sobre la celebración de Día de Muertos. Esta semana también tendremos programas especiales sobre esta misma celebración. Hacerles la invitación para que nos escuchen toda esta programación especial que tenemos para ustedes. Más aparte, toda la programación que tenemos para ustedes de cada semana. Espero que también puedan hacerle la invitación a alguien de sus amigos para que nos puedan estar escuchando. Con respecto a SAWAC Radio, que nos escuchen toda la programación que tenemos para ustedes toda esta semana. Pues agradecer a Dios por permitirme grabar un programa más para ustedes y recordarnos y recordar esta semana de la celebración de Día de Muertos. No olvidar nuestras costumbres, que esto es lo más importante que tenemos aquí en México. No hay que olvidarlas, no hay que mezclarlas, hay que comprenderlas, hay que analizarlas y seguir pasando estas celebraciones en generación y seguir con estas tradiciones que la verdad son muy bonitas. Es algo de mucha cultura que tenemos aquí en México, no hay que olvidarla. Se despide de ustedes en los controles Ismael Pérez Sánchez y en la voz Antonio Pérez Sánchez. Nos vemos, hasta luego. SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde Zapotlán de Juárez, Hidalgo, presentó